Entonces, muy buenas noches, queridos amigos y amigas de Peregrina María por YouTube y también por el canal de Zoom. Es un gusto nuevamente acompañarlos en este caminar de formación bíblica y teológica. Y seguimos con la Mariología, conociendo a la Santísima Virgen María. Hoy, obviamente, con un tema muy importante para todos nosotros. La Virgen María, Madre de Dios. Entonces, un saludo muy fraterno para todos ustedes. Voy a compartir pantalla para iniciar nuestra formación de hoy. Me confirman cuando estén viendo mis diapositivas. Listo, muy bien. Entonces, hemos iniciado un camino, como vemos allí, camino conociendo a la Santísima Virgen María desde la Escuela de Estudios Bíblicos Católicos Maranatá. Maranatá, ven Señor. ¿Sabe? Una frase en arameo que nos invita a vivir esa experiencia de siempre tener presente en nuestro corazón ese venir de nuestro Señor, invocarlo siempre. Y entonces pasemos al momento de la oración, ¿cierto? Que es muy importante para todos nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Señor, Profata. en esta noche queremos darte gracias por todas tus bendiciones que nos das. Queremos que siempre estés para nosotros, pero sabemos que tú estás siempre allí y que a veces, obviamente, por nuestros trabajos, nuestras obligaciones, a veces te ignoramos y queremos decirte que no es así, que no te ignoramos y queremos que vivamos, nos invites a vivir esta experiencia de conocer a esa hija tuya, la Virgen María, aquella mujer que aceptó ese llamado que tú le hiciste, que fue profetizada por el profeta Isaías desde el Antiguo Testamento como la doncella y que obviamente nosotros la tenemos presente como esa madre de Dios, esa madre nuestra. Por eso decimos ese cántico del Magnífica tan profundo, tan especial en esta noche. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, hoy queremos hablar de ti como esa Madre de Dios, ese símbolo tan especial, ese título que te dieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el Theotokos, que significa Madre de Dios en griego. Y por eso queremos seguir en esta tónica de caminar con esta pregunta. ¿Por qué los católicos reconocemos a la Santísima Virgen María como Madre de Dios si Dios existe desde siempre? Dios existe desde siempre. Y esa es la pregunta. Y en el caminar de esta enseñanza de hoy, de esta clase, pues vamos a tener la respuesta, una respuesta clara, una respuesta muy importante para cuando esos hermanos que nos dicen que nosotros
tenemos a la Santísima Virgen María como Madre de Dios, sino que Dios, tenemos a Dios que existe desde siempre, el Creador, pero tenemos también a Dios Hijo, a Dios Hijo, y ella es la Madre de Él. Y a la respuesta que cada uno puede estar allí en este momento teniendo presente, pues lo podemos ver de la siguiente manera. La iglesia no enseña que María sea origen de la divinidad eterna del Hijo, sino que María dio a luz a Jesucristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso, desde los primeros siglos, la Iglesia reconoció a María con el título griego Theotokos. Theos, que significa Dios, tokos o tiktein, dar a luz, engendrar. Por tanto, ¿sí? Por tanto, Teutoko significa la que dio a luz a Dios o Madre de Dios. Eso es lo que nosotros debemos siempre tener presente, ¿sí? Nuestra amada Teotocos, la Madre de Dios. Y por eso es importante ver lo siguiente, ¿sí? Y es ese Teotocos, el dogma del Teotocos del griego, ¿sí? Lo que dio a luz a Dios. Es una de las columnas vertebrales de la Cristología y Mariología. Y es aquí donde abrimos nuestro corazón y nuestra mente para darnos cuenta de la experiencia tan importante de conocer a Cristo y a la Santísima Virgen María. No es simplemente un título de honor para María, sino una salvaguarda doctrinal sobre la identidad de Jesucristo. ¿Mm? Entonces, es importante irnos a algo que se vivió en el año 431 después de Cristo. ¿Y de qué estamos hablando en esa fecha? Pues del concilio de Éfeso, ¿sí? Del concilio de Éfeso. ¿Y por qué se dio este concilio? ¿O qué sucedió en este concilio? El dogma fue proclamado para combatir la herejía de Nestorio, quien afirmaba que en Cristo existían dos personas distintas, una humana y una divina. Nestorio proponía el término Cristotocos, ¿sí? Madre de Cristo, argumentando que una criatura no puede engendrar al Creador. ¿M? Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener presente que esa proclamación del concilio oficial, que María es Madre de Dios. Por eso lo quise colocar para todos ustedes allí, esa proclamación. Desde un comienzo la iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza, del cuerpo, ¿sí? Pero también de la persona quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Y ahí es donde nos tenemos que ir para el Génesis. Génesis capítulo 1, donde se habla de que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él no dice voy a hacer, él habla de hagamos en plural. Es decir, hablaba
de Él como la primera persona, la segunda, que es Jesucristo, y la tercera, el Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces, así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona. Así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos, Dios y hombre. Entonces, ella es la madre de Dios. Así se cerró este dogma de fe. El primer dogma fue sobre María, Madre de Dios. ¿Mm? Ese es el primer dogma. Por eso se dio en el año 431 Concilio de Éfeso. Y entonces aquí el concilio liderado teológicamente por San Cirilo de Alejandría, que es este personaje que vemos ahí con el dedo hacia arriba, ¿m? Corrigió esta visión afirmando que aunque la naturaleza divina no proviene de María, la persona que nació de ella es, y confirmó, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Queridos hermanos y hermanas, es por eso que nosotros tenemos una fiesta en la Iglesia Católica el 1 de enero. Cada 1 de enero se celebra la solemnidad de María, Madre de Dios. ¿Mm? Y si ella, recordando ese pasaje del Evangelio de Lucas, que nos resalta, muy importante, ¿sí? Esa parte, la Virgen se llamaba María. Entró donde ella estaba y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El ángel le dijo más adelante, no tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. ¿Mm? Será grande y se llamará Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. Entonces el evangelista Lucas nos muestra eh, una forma de nosotros comprender en las palabras del ángel, ese mensaje que le envía Dios a la Santísima Virgen María, que ella va a concebir, que va a dar a luz. ¿Mm? Y por eso entonces, acá el concilio. Vamos poco a poco. Primera parte, el concilio de Éfeso que nos muestra algo sumamente importante para nuestra fe. Y el fundamento de la unión hipostática, ¿sí? Y es aquí donde recalcamos y que tengan ustedes presente lo fundamental frente a tener fe en que María es la Madre de Dios. La base teológica del Teutocos, ¿sí? Es la unión hipostática, la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la única persona del Verbo. ¿Sí? Y ahí es donde nos vamos nosotros a otra vez al Evangelio, pero nos vamos con el Evangelio de Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan capítulo 1, es decir, esa primera parte, lo que conocemos como el prólogo. En el principio existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él y sin Él nada se hizo. Cuando ha sido hecho en Él es vida. Y la vida es la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas y las tinieblas no la sofocaron. Hubo un hombre enviado por Dios de nombre Juan.
Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. ¿Mm? No era él la luz, sino testigo de la luz, testigo de la luz, nuestro querido Juan. Y entonces ese verbo, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y miras tú este esquema, ¿sí? La unión hipostática, unión de la persona, una persona, dos naturalezas. ¿M? La naturaleza divina, ¿sí? Dios, y la naturaleza humana, hombre, Jesucristo. Y por eso es que entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas distintas. El Padre, Creador, el Hijo, Salvador, por eso se llama Jesucristo. Digo Jesús. Jesús significa Salvador y por eso se encarnó, ¿sí? Y el Espíritu Santo, ¿sí? Que por eso en el Evangelio de Lucas, en el anuncio del nacimiento de Jesús, el ángel le recuerda, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, acá nos invita entonces a reflexionar sobre la unión hipostática en relación con el Teotocos, Madre de Dios. Es adentrarse en uno de los nudos más complejos y fascinantes de la cristología, ¿sí? No es solo un título honorífico para la Virgen María, es la salvaguarda de quien es realmente Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios que se encarnó para darnos la salvación, la salvación. Entonces, todo esto que estamos viviendo en esta clase de hoy para comprender que la Santísima Virgen María es la Madre de Dios en esa parte importante de Jesús, ¿sí? Sus dos naturalezas no se pueden separar, no se pueden separar, ¿sí? Son muy importantes. Por eso, la comunicación, debido a que hay una sola persona en Cristo, ¿sí? Lo que se dice de su humanidad puede decirse de su persona divina. Por tanto, si Jesús es Dios y María es madre de Jesús, María es verdaderamente madre de Dios. Ahí ya está claro, ya lo tenemos de una forma muy sencilla explicándolo, ¿sí? Para que todos ustedes comprendan todo lo relacionado con este dogma de fe, no se olviden, es un dogma de fe. Y ante esto no podemos sino decir lo siguiente, Jesús es esa persona, ese verbo que se encarna, esa palabra que se hace carne, ¿sí? Y entonces, para nosotros, tenemos que decir lo siguiente, si María solo fuera la madre, ¿sí? De la naturaleza humana de Jesús, como sugería Nestorio en su herejía, estaríamos diciendo que en Cristo hay dos personas distintas, un hombre y un Dios que habita en él. ¿Mm? Entonces, al llamar a Teutocos, la iglesia afirma que el sujeto que nació de ella es el mismo verbo de Dios.
María no engendró la divinidad, ojo, María no engendra la divinidad, pero sí dio a luz a la persona que es Dios. ¿Mm? Vuelvo a repetir para que lo tengamos muy presente. María no engendra la divinidad la da el Padre Creador, porque obviamente Dios viene a encarnarse, su Hijo se encarna en la Santísima Virgen María. Ese Dios Hijo se encarna en ella, pero María da a luz a la persona, no a la naturaleza como Él es Dios. Y entonces es aquí donde nuestra reflexión, nuestra claridad frente a esto debe ser muy importante. El Creador se somete a las leyes de su propia creación. El fundamento de esta unión en el vientre de María es la condescendencia divina. Por eso, aquel a quien el universo no puede contener, se contuvo en el seno de la Virgen María. ¿Mm? Qué cosa tan bonita, que Dios hace cosas maravillosas que uno a veces se pregunta o se hace interrogaciones frente a eso. ¿Cómo Dios? Porque es que para Dios no hay nada imposible. Recordemos esa palabra que nos dice el ángel también en ese anuncio, cuando se lo dice a la Santísima Virgen María, pero nos lo está queriendo decir a nosotros hoy también. Para Dios no hay imposibles. Y nos dice a todos, ojo, la Santísima Virgen María es la madre de mi Hijo. Así lo dice. Y se le llamará Hijo de Dios. Mira, ahí es donde habla de Isabel, ¿sí? Isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? Y entonces vamos comprendiendo este camino que tenemos para comprender, para defender este dogma, porque la iglesia nos invita a defender este dogma ante otras personas que quieren seguir negando que la Santísima Virgen María no es la Madre de Dios. Por solamente decir Dios, ya empiezan esas revoluciones, ¿no? Pero hay que entender, es la divinidad de su Hijo Jesús. ¿M? Ahí están, una persona, dos naturalezas, una naturaleza divina, una naturaleza humana. ¿M? Por eso debemos comprender y dejarnos llevar por el Espíritu Santo para defender desde nuestro entendimiento este dogma. Siempre hay que defenderlo, lo recalco nuevamente. Y continuando entonces, hay unas implicaciones soteriológicas, ¿sí? Soter en griego significa salvación, ¿sí? Y entonces, ¿por qué es vital? Oigan muy bien, ¿por qué es vital defender este título? Si María no es Teotocos, entonces Cristo no es verdaderamente Dios hombre, sino un hombre portador de Dios. San Gregorio Nacianceno lo dijo, lo que no ha sido asumido, no ha sido redimido. Tenemos que tener claro esta enseñanza. Si el verbo no se unió sustancialmente a la carne en el seno de María, la salvación sería una ficción jurídica y no una transformación real de la naturaleza humana. Al ser madre de Dios, se garantiza que Dios se ha hecho verdaderamente uno en nosotros,
Pero no olvidemos esto, lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica, que Dios se hizo verdaderamente uno de nosotros, es decir, Jesucristo, menos en el pecado. ¿Sí? Eso es fundamental tenerlo presente. Para nosotros, esa parte de la salvación, ¿sí? Es que comprendamos todo lo que Dios quiere para el ser humano, ¿sí? Para el ser humano. ¿Por qué? Porque solamente el Hijo de Dios, nuestro amado Jesucristo, tenía esa parte de entregar su vida por nosotros. Podemos darnos cuenta todo lo que narra el Antiguo Testamento, tantas personas que envió Dios, pero el pueblo no hacía caso, seguía cayendo en infidelidad a Dios y lo demás. Y entonces es aquí donde nosotros podemos darnos cuenta de que envió a su Hijo para darnos vida en la persona de la Santísima Virgen María. María, Madre de Dios. La ortodoxia, es decir, esa doctrina recta, enseña tres cosas fundamentales. Jesús es una persona divina, no dos personas. Jesús tiene dos naturalezas, es Dios y hombre verdadero. María es madre de una persona divina y por lo tanto es madre de Dios. ¿Sí? María es Madre de Dios. Este es el principal de todos los dogmas marianos, ¿sí? El principal de todos los dogmas. Y la raíz y el fundamento de la dignidad, ¿sí? De la Virgen María, de la dignidad de la Santísima Virgen María. Y entonces todo esto nos lleva a seguir mirando que María es verdaderamente madre. Esto significa que ella contribuyó en todo en la formación de la naturaleza humana de Cristo, como toda madre contribuye a la formación de su hijo en sus entrañas. ¿Mm? En sus entrañas. María es verdadera madre de Dios. Ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y entonces eso no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar. La misión maternal de la Santísima Virgen María es mencionada desde los primeros credos de la Iglesia, en el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María. ¿Mm? Ahí mismo lo está diciendo el credo, ese credo que cada vez que vamos a hacer el rosario lo decimos, que estamos allá en la liturgia de nuestra parroquia y el sacerdote nos invita a hacer la profesión de fe, lo decimos, profesión de fe. Entonces creo en todo lo que allí nos va mencionando y creo que María es la Madre de Dios. Y por eso el título de Madre de Dios era utilizado desde las primeras oraciones cristianas en el concilio de Éfeso, ¿sí? El Teotocos es considerada ella y presentada e invocada como la reina y señora por ser madre del rey y señor de todo lo que es esa segunda persona de la Santísima Trinidad. Y más tarde también fue proclamada ¿sí? y profundizada por otros concilios universales, como el de Calcedonia 451, el segundo de Constantinopla en el 553, y en el siglo XIV se introduce en el Ave María la segunda parte donde dice Santa María, Madre de Dios. Les recuerdo, en el siglo XIV se introduce en el Ave María la segunda parte donde dice Santa María, Madre de Dios. Que en el siglo XVIII se extiende su rezo oficial por toda la iglesia.
Y el Papa Pío XI reafirmó el dogma de la encíclica Luz Veritatis en el año de 1931. La Madre de Dios, en el Vaticano II, este concilio replantea en todo el alcance de su riqueza teológica en el más importante de sus documentos, la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium. En este documento se ve la maternidad divina de María en dos aspectos muy importantes. Si tienes allí tu agenda y apuntes, escríbelo. La maternidad divina es el misterio de Cristo. Y el segundo, la maternidad divina en el misterio de la Iglesia. Entonces, muy importante, la maternidad divina en el misterio de Cristo, la maternidad divina en el ministerio de la Iglesia, porque es madre de Cristo y madre nuestra. ¿Mm? Podemos también seguir hablando, en especial Pablo VI, en el año de 1968, en el Credo del Pueblo de Dios, dijo: creemos que la bienaventurada María, que permaneció siempre virgen, fue la madre del Verbo encarnado, Dios y Salvador nuestro. ¿Mm? En el año de 1984, ¿sí? San Juan Pablo II consagra al mundo entero, ¿m? Con la Santísima Virgen María a través de toda la oración de consagración. Recurrimos a tu protección, Santa Madre de Dios. Qué bello este Papa también, recordándonos y cómo amaba él a la Santísima Virgen María. María, por ser Madre de Dios, trasciende en dignidad a todas las criaturas, hombres y ángeles, ya que la dignidad de la criatura está en su cercanía con Dios. Y María es la más cercana a la Trinidad, Madre del Hijo, hija del Padre y esposa del Espíritu Santo. Tengamos eso muy presente. Entonces María es más cercana a la Trinidad porque es madre del Hijo, hija del Padre y esposa del Espíritu Santo. El conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María será siempre la llave exacta de la comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia. Y la Madre de Dios es mía porque Cristo es mío. Una gran frase de San Juan de la Cruz. Y la Madre de Dios es mía porque Cristo es mío. Y no olvidemos que para conocer a Cristo, se conoce primero a su Santísima Madre. Se conoce primero a la Santísima Virgen María. Pasemos entonces ahora sí a mirar algo también importante, y es María como el sagrario de la nueva alianza. Desde una perspectiva bíblica y simbólica, el Teotocos cumple la tipología del arca de la alianza. Ella es la nueva alianza. María, cuando acoge las palabras del arcángel San Gabriel, está haciendo la nueva alianza, el sagrario. Y entonces si recordamos que el pueblo de Israel caminaba con un arca donde contenía el maná y las tablas de la ley, María llevó en su seno el pan de vida, ¿sí? Y obviamente al legislador eterno, ¿sí? A Jesús, que cumplía la ley, que nos hacía ver que la ley no solamente era para estar escrita, y él no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, cumplimiento. Y aquí es donde Lucas, ¿sí? Nos recuerda entonces eso. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí.
El término Señor, el Kyrios, es equivalente a decir el nombre divino Adonai. Y la palabra Adonai en el Antiguo Testamento es la que los judíos dicen frente al nombre que Dios le dio a Moisés, porque ellos no pronuncian la palabra Yahvé, ¿sí? Ellos no pueden pronunciar, es el nombre santo, entonces le colocan la palabra Adonai cuando allá en el hebreo, en sus escritos, en los rollos, aparece esa palabra, esos, eh, las letras en hebreo, ¿sí? Ellos no pueden mencionar ese nombre, colocan o pronuncian es Adonai. Entonces aquí nos damos cuenta de que el arca de la nueva alianza, el sagrario de la nueva alianza, es nuestra Santísima Virgen María, la Madre de Dios, la que llevó en su seno a el Hijo de Dios, a ese Emanuel, Dios con nosotros. Y para seguir continuando con esta enseñanza de hoy, pues hablemos obviamente de la maternidad divina y la gracia. Teológicamente, la elección de María como Madre de Dios es el evento de gracia más alto de la historia. San Agustín, nuestro querido santo, explica que María concibió a Cristo primero en su mente. ¿Por qué? Por la fe que tenía en Dios, por la fe que tenía en Dios. Y luego en su vientre, al decir ese fiat, ¿sí? Hágase en mí tu palabra. Permite que la eternidad entre en el tiempo en el que estaba ella presente. Y sigue entrando, ¿sí? En nuestro tiempo, por la fe que ella nos enseña, por el sí que ella nos enseña, que debemos siempre tener presente ante la voluntad de Dios, porque es nuestra madre y las madres dan ejemplo a sus hijos, ¿sí? Y por eso debemos como ir cerrando esta parte de esta clase de hoy, hablando de lo siguiente. El sujeto de todo lo que hemos aprendido hoy es el Verbo encarnado, ¿sí? Dios que se encarna y es el Hijo de la Santísima Virgen María. La acción, generación temporal según la carne. Entonces, María que da luz a la persona, ¿sí? A la persona de Jesús. No a a la naturaleza, sino a la persona. ¿Mm? Y la consecuencia, María es verdaderamente Madre de Dios, no porque sea anterior a Dios, sino porque el Hijo de Dios adquirió la carne gracias a ella. No porque sea anterior a Dios, oigan muy bien, sino porque el Hijo de Dios adquirió la carne por ella, ¿sí? Ese signo de humanidad. Y entonces, es todo esto que hablamos hoy. Este dogma asegura que el cristianismo no es una filosofía, sino un encuentro con una persona que es plenamente Dios, plenamente hombre, nacido de una mujer en un punto concreto de nuestra vida, de nuestra historia. Y todo eso nos lleva a comprender que María es nuestro mayor ejemplo a seguir como madre. Como madre, nunca lo olvidemos. Defendamos ese dogma de fe. María es la madre de Dios y madre nuestra. Amén, amén, amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos.
¿Qué preguntas tenemos frente a lo que hemos vivido esta noche? ¿Qué preguntas les surgen a ustedes? Los escucho. ¿Mm? Anímense, esto es de compartir. No todos al tiempo. Bueno, Señora yo Silvia, no tengo pregunta con respecto a la charla, a la sesión estuvo bastante clara. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser que todavía haya gente que cuestiona si está tan claro en las escrituras eh, quién es María? Y hay gente que le tiene tanta rabia, destruyen sus imágenes, pero no van a destruir lo que ella es, por más que sea lo que sea. Ella va a seguir siendo la Madre de Dios y la Madre nuestra, porque Jesús nos entregó como madre estando en la cruz. Si está todo en las escrituras, yo no sé, la gente se deja llevar por... es que es la forma en que interpretamos la palabra de Dios o no la interpretan. Y Ujú, entonces, si no estudiamos la palabra de Dios, si no vivimos esa experiencia de conocer lo que está escrito allí, lo tomamos de una forma totalmente diferente y por eso vienen esos momentos de choque, de destruir una imagen de la Santísima Virgen María. Pero ahí es donde nuestra fe no debe de caer, sino ser más fuerte, ujú, ¿sí? Por sí, eso la herejía que estaba haciendo Nestorio frente a tomar a Dios en dos personas, pues obviamente él como que le hizo falta conocer ujú, más del Espíritu Santo, más ser tocado, porque es que el Espíritu Santo es el que nos fortifica la fe en nuestra Iglesia Católica y es el que nos muestra y que creamos y que tengamos fe de todo esto que la Iglesia nos presenta ujú. en ese sentido. Gracias, señora Silvia, por compartir esta experiencia de hoy. Ujú. Vamos, ¿quién más? Estamos aquí para compartir. Anímense. Yo, Juanita, vamos. al respecto de lo que comentaba la señora Silvia, yo creo que tenemos como católicos y a nivel mundial un problema muy grande. Todos aprendemos la religión en el seno materno, para el bautizo, para la comunión, para la confirmación, para recibir todos los sacramentos. Pero esa educación de seno materno jamás se agudiza, se ahonda, porque no te dice papá o mamá, es que ven, nos sentamos y vamos a leer la escritura. Te voy a enseñar a leer un poco más de esto que estás aprendiendo. Y entonces nos quedamos con lo poquito que nos dieron en el catecismo, con la plática prematrimonial, con la plática prebautismal cuando somos padrinos, y con eso vamos avanzando. Y llega un momento en el cual la vida del ser humano se ha llegado a complicar tanto que volteamos y buscamos respuestas en la Virgen, en Dios, en los santos, no las encontramos y volteamos. Y entonces buscamos respuestas en todo lo que son ahora los nuevos grupos religiosos. Y entonces esa educación que yo recibí en el seno materno se acaba. Y es ahí cuando empiezo a vociferar y cuando empiezo a hablar y cuando empiezo a negar la existencia de Dios, de la Virgen y demás. Creo yo que eso es lo que pasa. Muy ¿Sí? buena perspectiva. Claro que sí, Ujú, Juanita, tienes toda la razón. Es muchas las cosas que a veces nos falta fortificar en nuestras ujú, familias para que no se pierda este caminar en la fe de nuestra ujú. Iglesia Católica, porque muchos crecieron en la fe católica y se pasan y reniegan de la fe católica, Ujú, ¿cierto? Podríamos decirlo así. Entonces... Hasta a veces dicen, es que salí y me convertí. Eso es como que esa palabra no me cuadra, pero a veces lo dice, ¿sí? así es. Sí, Entonces, además,
Yo siempre me pongo a pensar en la pasión de Cristo. Fue la pasión de Cristo en el sufrimiento y en la entrega, pero a la vez fue la pasión de María también, porque ella fue Ujú. acompañando a su hijo. Yo como madre digo, mirar a mi hijo, que es completamente santo, en el caso de María con Jesús, completamente santo, puro, que solamente pasó haciendo el bien, ella caminando al lado de él, sin vociferar, sin gritar, sin hacer escándalo, solamente con la mirada, eh, acompañando al hijo. Y una de las partes del Vía Crucis que a mí más me, por supuesto la crucifixión y muerte, pero la que a mí más me llega es cuando se encuentra Jesús con María y se miran y en esa Ujú. mirada se dicen todo. Se Así muestra es. el amor, ella le da el soporte que él necesita en ese momento y se entregan espiritualmente el amor uno al otro. Total. Ujú. Ujú, Sí. Hay una parte importante de lo que dice la señora Silvia, y es que esa mirada entre Jesús y María en ese momento es una mirada trascendente, como haciéndole ver a su Santísima Madre que mira, estoy aquí, tú me diste la vida, ahora la entrego para salvar a todos los que, ¿sí? A toda la humanidad, ¿sí? Y es como decirle como gracias, gracias por, no, o sea, es que la discípula del silencio siempre, siempre ujú. estuvo allí, ¿sí? Así. En Eh, todo momento, ¿sí? Desde su nacimiento, desde su concepción, digámoslo desde ahí, desde su concepción hasta lo último, entregar la vida, pero también estuvo en el momento para la resurrección. No olvidemos lo que nos enseña Hechos, capítulo 1 versículos 4 creo que es, donde ella acompaña a todos los discípulos al final, ¿sí? Antes de la venida del Espíritu Santo. Entonces, María continúa, ¿sí? Con los discípulos en todo momento, ujú, ¿sí? Y dice, todos ellos hacían constantemente oración en comunión con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, María acompañó completamente la misión de Jesús, ¿sí? Como una discípula del silencio, como una madre que acompaña a su hijo en todo momento. Porque Ujú. ustedes, como madres, han acompañado a sus hijos e hijas en todo sí. momento, en tristezas, en alegrías, en todo ese proceso de formación. Así también lo hizo ella, ¿sí? Lo hizo nuestra madre. Bueno, queremos también escuchar a Una otras. Claro, doña Silvia, ¿quieres comentar? cosa que a mí eh, admiro mucho de María, cómo es ella como mujer, porque si nos ponemos a pensar, ella era una niña cuando dio Sofía, era una niña, Ujú. jovencita, pero Sí, ella, la obediencia a Dios fue tan grande, su fe fue tan grande que no le importó, diciéndolo de otra forma, lo que pueda decir la gente. Ella estaba enfocada en hacer la voluntad de Dios, nada más, Ujú. no importó nada. Entonces una mujer um, con una fortaleza espiritual grandísima, a pesar de ser una niña, muy obediente, y bueno, ella también fue concebida completamente sin pecado original, elegida por Dios y la hizo pura como su hijo, ¿verdad? sí. Le concedió también Ujú. ese don tan maravilloso. Sabemos Sí. que ella también no tenía pecado, Ajá. ¿sí? Fue virginal, tuvo a su hijo y Ujú. siguió siendo virgen. Eso es otro dogma también de la Inmaculada Concepción. Yo, Entonces, son tantas cosas tan especiales que tenemos de nuestra querida María, nuestra madre. Andrés. Entonces hay que recalcarlas, hay que volverlas a mirarlas con ojos de que ella es un modelo para todos nosotros. Juanita, Pues sí, yo creo que de una o de otra forma
las mujeres que hemos tenido el privilegio del don de la maternidad, tenemos muchas de esas características con una gran diferencia. Ujú. Somos terrenales y estamos influidas por una gran cantidad de medios de comunicación, de situaciones externas y demás, pero yo creo que finalmente somos no solo portadoras de amor hacia nuestros hijos, sino en todo momento los cuidamos Así y es. también en todo momento los encomendamos y en todo momento le pedimos a ella su fortaleza, pero vuelvo a lo mismo, necesitamos tener un poco más de educación al respecto de. Total. Y Sí, conste que digo necesitamos, no digo necesitan, necesitamos. vamos. Ajá, Y así ¿por qué? es. Porque finalmente esa educación que hace falta en el seno materno es lo que nos va a llevar al final del camino a conocer a Dios, a conocer a la Virgen y llegar por ese camino de salvación. Entonces, nuestro trabajo como madres es hasta el último momento también con ellos. Dicen, es que mi hijo es grande y ya no me necesita. Nuestro hijo Ahí es. nos va a necesitar todo el tiempo, Así es. todo el tiempo. Y nosotros podremos estar exhalando el último aliento y de todas maneras, nuestra última preocupación quizás será el que nuestros hijos se cuiden, el que nuestros hijos se acerquen al Dios, el que nuestros hijos estén bien, ¿no? Así Y es. todo es la enseñanza que recibes a través del tiempo de María, Madre de Dios. Amén. Esa luz que María que dio a Dios es una luz que de alguna manera se refleja en nosotras como madres. Así. Ujú, Totalmente de acuerdo. Mm. Sí, porque las mujeres son las que tienen esa oportunidad de dar a luz. Nosotros ujú, aportamos algo muy ujú, pequeño, porque ustedes durante todo ese periodo de gestación, 9 meses, 8 meses, bueno, tienen todo ahí en su vientre, cuidándolo, ¿sí? Porque los cuidan, se alimentan bien. Eso es una tarea grande. Y después dan luz, dan a luz y obviamente sigue otra tarea más, ¿sí? Que es consentirlos, amamantarlos, todo ese proceso tan bonito de que hace una mamá por sus hijos. ujú, Ujú. Así. Entonces, acá nos damos cuenta de que, como les dije durante la charla, mostrándoles las diapositivas, tenemos que defender este dogma mariano muy ujú. especial. Hay que defenderlo, ¿sí? Así Mira, es. ¿desde cuándo está? 431 después de Cristo y estamos en el 2026 2026. y todavía se ven personas que siguen siendo herejes ante este título que tiene la Santísima Virgen María. Mm. Entonces, vamos con nuestra fe. ¿Hay alguien más que quiera compartir cómo les pareció este segundo tema de formación en la Escuela de Estudios Maranatá? Esperamos que sigamos orando por este proyecto tan especial. María Luisa, buenas noches. Hola, buenas noches. Me da Mm, pena preguntarlo, le voy a preguntar. Siempre me he sentido como culpable porque yo sí, yo concuerdo con Juanita, como que siempre nos han metido de Papa Dios, de Jesús, de todo, pero como que nos hace falta de la madre. Entonces yo siempre me pregunto de cómo me puedo enamorar más de la madre, cómo puedo hacer. Incluso he ido a peregrinación a Mellofori esta última vez que fui, porque tengo el deseo de enamorarme de la madre, pero por más que como que entiendo todo, pero como que al corazón no me llega. Y esa parte me hace falta sentirme como culpable. Eh, ok. yo hice una consagración a San José y yo sentí que me enamoré tanto de San José que solo pensar en él no sé, me transporta. Pero ese mismo cariño yo quisiera sentirlo por la madre y no sé cómo, o sea, son muy linda la explicación que acaba de dar y todo y yo, ¿será que eso es lo que me hace falta? Tengo que pedir al Espíritu Santo que me enamore de la madre. ¿Por dónde empiezo? Y no Pero, olvides que el Espíritu Santo es el esposo de la Santísima Virgen María. Entonces, ahí es ajá, donde empieza, que el mismo esposo te muestre, que es el Espíritu Santo, conoce ajá, a mi esposa.
que tú le digas al mismo Hijo Jesucristo, enséñame a conocer a tu madre, que es nuestra madre, pero enséñame a amarla como tú la amaste. Uno Ujú. le tiene que hablar a él y él te devuelve esa respuesta a tu corazón. ¿Haces el Wow. rosario? ¿Haces el rosario? Me cuesta, pero trato. Bueno, lo- el rosario es una forma de orar con Ajá. con la Santísima Virgen María, pero nos lleva a conocer a Jesús, ¿sí? Porque hablamos, Ujú. muchos misterios son más enfocados a Jesús, muy pocos a la Santísima Virgen María, pero es la forma también de conocerla, ¿sí? Es lo que, Eh, perdone, ajá, es lo que sí. le digo, que concuerdo con Juanita, porque incluso en la iglesia que estoy yendo últimamente, siempre están hablando de la divina misericordia y que si la misericordia va allá y para acá y nos tienen en tanta cosa con divina misericordia. Poco se oye del rosario los sábados que Ujú. tienen otra iglesia a las 7 de la mañana cada mes y cosas así, pero siento como que me hace falta saborear más a la madre. María Luisa, Sí. de que nosotros llegamos a Jesús por María. Ah, Ajá. es Nosotros una tenemos, frase. sí, a Jesús por María. Ella, empezá a hablarle a ella como si fuese tu mamá, decirle, no te conozco tanto, quiero Ajá. conocerte, quiero amarte. Ella escucha y Jesús escucha y el Espíritu Santo, por supuesto, te va a llegar la inspiración. Comprar libros de María. Hay un libro muy lindo que se llama, no me va a salir, El silencio de María. Ya. Es Mm. precioso y ahí la vas a descubrir más a ella. Muy Es, Bueno. interesante lo que doña Silvia te está comentando, Ujú. dándose testimonio, porque realmente hay muchos libros. Hay un libro que me regaló Juanita cuando vino a Colombia sobre la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Y lo leí y fue una forma de acercarme a esa advocación, porque María A solamente hay conocerlo. una, pero hay muchas advocaciones, ¿cierto? Ujú. Ujú. Entonces, Cierto. es una forma de comprender esa forma histórica de la manifestación de María en México, pero el amor Ujú. que tiene el pueblo mexicano por ella, el pueblo latinoamericano y todos nosotros, América Central, América Latina, amamos a Ujú. Nuestra Señora de Guadalupe por eso, porque es una forma de conectarnos con la Madre de nuestro Señor Jesucristo en una advocación mediante un joven indígena, ¿sí? Juan Diego, Ujú. que descubre a la Madre de Dios allí. ¿Sí? Y él fue el testimonio para otros. Entonces, Marías, como tú dices, fui a Medjugorje, estuviste en Medjugorje, donde en este momento está dando mensajes Ujú. nuestra Santísima Madre. Qué experiencia tan maravillosa creo que Ujú. viviste. Y espero que de Sí. allí, obviamente, tengas las oportunidades de ir a diferentes lugares o también por medio de libros, conocer a la Santísima Virgen María. Ya conoces al Espíritu, ya conoces al Padre, ya conoces al Hijo. Tienes que amar. Ahí la invitación es a Ujú. todos, que amemos mucho a la Santísima Virgen María. Ella es Ujú. la intercesora, ¿sí? Ella es nuestra Amén. intercesora. Ujú. Amén. Juanita, ¿le quieres Gracias. decir algo a María Luisa? Mira, yo creo que algo que decía la señora Silvia, dices que habla con ella como si fuera tu madre. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que todas nosotras, todos nosotros, en algún momento de nuestro caminar en este mundo, de pronto necesitamos como que una fortaleza. Y esa fortaleza, aunque tengas a tu mamá, tu papá, tus hijos y demás, la fortaleza sigue siendo carente, te sigue haciendo falta. Y el hecho de acercarte, de tenerla en tu casa y acercarte, buenos días, madre mía, bendice mi camino, te encargo a mis hijos, llévalos, tráelos con bien, aléjalos de los riesgos y demás. Y rezarle una Ave María, un Dios te salve, no sé, alguna oración. Cuando tú Ujú. terminas, te sientes más unida a ella. Y si eso lo haces constante, Ujú. llega un momento en el cual la sientes prácticamente parte de ti. Y entonces Guau. no puedes pasar el día
en que tengas esa cercanía de buenos días. Como si fuera tu mamá, como lo dijo la señora Silvia. Sí, Yo, mi mamá se fue hace muchos años, la tengo aquí enfrente en una foto, y siempre a media mañana, a media tarde, mamacita, buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Y así ujú, como saludo a mi mamá, así me levanto y así saludo a mi Virgen que tengo ahí a un lado. Santísima Amén. Virgen, cuídame. Muchísimas Entonces, gracias. Los seguiré los consejos. claro que sí, te Amén. esperamos. Gracias. Amén. Ojalá siga con nosotros en esta formación. Estamos en este mes de María hablando de ella. La próxima semana será María Intercesora. Entonces va a ser una enseñanza muy importante para todos nosotros. Así perfecto. es. Entonces, Ok, te esperamos. bueno. Ujú. Muchísimas gracias. Que Vale, descansen. Fue un placer, igualmente. María Luisa, cuídate. Gracias Terminamos igualmente. con la oración, entonces, para Ujú. que nos podamos ir a descansar. Santa María, Madre de Madre de Dios, te Dios, imploramos tu ruegas. intercesión. Llena nuestros corazones con tu amor maternal. Guíanos en la senda de la fe. Virgen fiel, protege a nuestros hijos e hijas. Ruega por nosotros ante Dios. Concede paz en los momentos difíciles, esperanza en la oscuridad. María, refugio de pecadores, acompáñanos en nuestras alegrías y penas. Con humildad te pedimos tu ayuda y consuelo. Amén, Amén. amén, amén. Y terminemos con esa oración que obviamente en la palabra de Dios está allí para todos nosotros. Dios te salve María, María, llena llena eres eres de de gracia, gracias, el el Señor Señor es es contigo, contigo, bendita tú bendita tú eres eres entre todas las todas las mujeres, mujeres, y y bendito es bendito el es el fruto fruto de tu de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por nosotros por los los pecadores, pecadores, ahora ahora y y en la en la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. 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 Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Un abrazo en la Amén. distancia. Muchas No, gracias por igual. Buenas noches, compartir. Gracias a todos. Cuídense descansen, mucho. Pasen buena que sus Igualmente. noche. ángeles les Paz Gracias. para cuiden. todos. Amén. Gracias. Bye. Gracias, don Hasta Jairo. luego. Buenas Hasta luego. noches. Dios, Que Dios lo Igualmente. Eunice. bendiga. Bye, mi Cuídense Juana. mucho. Bye Bye, bye. Mari. Bye. Bye. Bye, bye. Okay, bye. Bye, Mari. Bye, Amasa.